Amado, ¿me puede explicar sobre cuando el monte de Sión se partirá en dos? ¿Cuál Mashiach es? Bueno, dice que Yahweh en ese día será uno, pero vamos a vernos aquí porque esta transliteración, libro de Zacarías, capítulo 14, Pasuk, vamos a leer por encima. Contempla los días de Yahweh vienen y tu botín será dividido en tres. Muy importante, tu botín será dividido en tres, como el Cohen, el Navi y el Melech. Porque yo reuniré a todas las naciones para la guerra contra Jerusalén. Yahoshua lo expresó. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por las naciones, sepa que tu fin está cerca. La ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres serán violadas y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Yahweh saldrá y peleará contra aquellas naciones, peleando como en un día de la batalla. Esto representa el testigo fiel y verdadero que desciende a destruir la bestia y falso profeta. ¿Ok? Después de la destrucción de la bestia y falso profeta, en aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos, que está al este delante de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en medio. La mitad La mitad hacia el este y oeste y la gran división, la mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad al sur. Esto es importante porque en el libro de Melquisedec, esto aparece, esto que está aquí aparece y dice el día, según las escrituras, ¿vale? Creo que esto es la historia del universo. Dice así: después de consolar a los afligidos con los acordes de su laúd, el beduino tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David. Acuérdese que usted y yo somos pergaminos, ¿ok? De tumba, acuérdese que tumba nos representa sepulcro y micramente David. Esto es importante. Pergaminos son personas que murieron, sepulcro de David. Personas amadas que murieron como pergaminos, ¿ok? Y los llevará en su hombro. En aquel día estarán los pies suyos sobre el monte de los olivos. Para clamar la liberación en Israel, habrá un fuerte terremoto que agrietará el monte por la mitad. Surgiendo del oriente hacia el occidente un enorme valle. En aquel día toda la tierra de Israel será fuertemente sacudida y sobrevino un total de destrucción de todos los ejércitos enemigos. Habrá, sin embargo, salvación para todos aquellos que con arrepentimiento se refugiaron bajo sus alas. Sino que me quiero recordar, porque aquí ya, habla del séptimo mes. En este libro, que fue transliterado por personas que no sé por qué cambian los fundamentos, en el séptimo mes, al oírse en medio de la ruina de Chalem los acordes de un laúd, entonces el monte de los olivos se rasgará en dos en el día primero del séptimo mes. En el día primero del séptimo mes. Que creo que esto tiene que ser en el año 5999, cuando se termine el sonido final del séptimo chofar de Revelaciones capítulo 11. 10 días después del día de Yom Teruah, 10 días después, tiene que ser el sonido final que citó Shaul, del Shemitah, como dice en Levíticos capítulo 25. Contarán 7 años por 7, 49, para proclamar el año del jubileo, 120 jubileos. Entonces, en el año 5999, en el día 10 del séptimo mes, es Yom Kippur, el Yom Kippur. Pero esto es el año 49. ¿Okay? El sonido final del séptimo chofar que habló Shaul. Después, aquí nos está dando el día, en el día primero del séptimo mes, que es el día 183. ¿Ok? Pero después de qué, Zacarías lo dice. Después de la muerte de los testigos. Muchas personas confunden esto
con lo que dice Daniel capítulo 12 y Revelaciones capítulo 10. En aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos. En aquel día, ¿cuál día? Día primero del séptimo mes. ¿Pero después de qué? Después de que las naciones sean entregadas. Jerusalén sea entregada a las naciones por 42 meses. Pero esto representaría después de lo que es el quinto chofar. Después de lo que es el quinto chofar, Jerusalén sería entregada a las naciones por 42 meses. Y viene el siteo, el hambre, la cautividad, la espada y el fuego. Y Yahweh, pues claramente saldrá a batallar contra esas naciones, lo que sucederá con el testigo fiel y verdadero destruyendo a la bestia y falso profeta en el 6000. Pero antes, en aquel día, sus pies se pararán en el monte de los olivos. Por lo que he estudiado, Yahoshua Hamashia entró en transfiguración en el año 3999, antes del año del jubileo. Esto es un espejo. ¿Ok? Yahoshua fue transfigurado un año, bueno, en Sukkot, antes de su muerte en jubileo. Eso es lógico que antes del año 6000, día 14 del primer mes, cuando veamos al Ben Hadán viniendo en las nubes, antes de ello entraremos en la transfiguración. Es lógico, en Sukkot. Ahora, creo, por lo que he estudiado, en el día 197, 199, entremos en la transfiguración, que es el día 17 del séptimo mes. Antes de ello, pues tiene que empezarse a dar el principado de Shalom, el Sir Shalom, como dice Yesayao capítulo 9. Aquellas personas que están asentadas en valle de sombra y de muerte, el luz le resplandeció, donde Immanuel sería Sar Shalom, el principado de Shalom. Aquí suena el Shemitah, el año 49, año 5999. Y 10 días antes suena el sonido final de Shofar, que es lo que estamos viendo allí, en aquel día. Entonces esto aquí, esto es el séptimo Shofar, esto aquí es el sexto Shofar, porque los dos testigos mueren acá, en el quinto Shofar, a la mitad de la semana, aquí en este año, en el año 5996. Entonces, lo que estoy haciendo acá, voy a conectar esto con Semana de Daniel. Esto vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí es el sellamiento. Aquí es el sellamiento, aquí, en esta mitad de semana. Aquí es la transfiguración y aquí es la transformación, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿qué sucedió cuando Yahoshua Hamashiach fue transfigurado? ¿Qué sucedió? Cuando el primero se encontró con Moshe y Eliyahu. Se escuchó una voz que dijo del primero, dejando señal para el último: este es mi hijo 52, amado, el hijo de David. ¿Y qué dijo la voz? A este escuchá. Entonces, ¿qué dice en el libro de Melquisedec? En el séptimo mes, al oírse en medio de las ruinas de Chalén los acordes armónicos de un laúd tocado por un beduino de la tribu de Tamiret, su música hará renacer la emuná, la esperanza de un mundo mejor, donde nación no se levantará contra nación, donde las lágrimas, el dolor de la muerte. Después de consolar a los afligidos con los acordes, el beduino tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David. Entonces, este sería el descendiente al trono, hijo de David. ¿Ok? Lo llevará en sus hombros. En aquel día estarán los pies suyos sobre el monte de los olivos, donde en aquel día Yahweh se hará uno. ¿Ok? Porque ¿qué dijo Yahweh? El primero. ¿Qué dijo Yahweh el primero? Este es mi hijo amado, a este escuchaba. Pero claramente nos lleva, voy a explicárselo más aquí, ya que me acordé. Matillá. Conecte lo que estoy explicándole, ¿vale? Mi amada, Zacarías capítulo 14, libro de Melquisedec. Y anote esto más, porque Mashiach el primero
le dijo al profeta algo muy importante en el día primero del séptimo mes, Matilla capítulo 16. Cuando muy claramente en Matilla capítulo 16, Yahoshua, siendo el primero, le dijo al profeta, tú eres Kefá, sabemos que es el profeta, y sobre esta roca o sobre esta declaración yo estableceré la asamblea de Israel. Por eso el primero colocó la palabra en la boca del profeta. Sabemos que el profeta muere por el pastor y rey, que se levantará como pastor y rey sobre la asamblea de Israel. Y esto está sucediendo en el día primero del séptimo mes. Porque después de que el Mashiach habla con sus discípulos, Yahoshua, 10 días después, le dice a Kefá, eres Satán. Le dijo a Kefá, apártate de mí, Satanás. Y Yahoshua ya había confrontado a Satanás en Yom Kippur, 40 días después de su inmersión. Entonces todo quedó como huellas. Entonces en el día primero, por eso esto es importante, porque acuérdese que Micael lanza a Satanás y Satanás se le quitan las llaves del reino y toma las llaves del abismo. ¿Y cuando es lanzado Satanás? Quinto chofar. Ahora, todo esto que está haciendo aquí está en el primer día del séptimo mes, ¿vale? Matilla capítulo 16, en esa parte de los discípulos. Ahora, ¿qué sería atado? Serían atadas las 7 asambleas al descendiente Sardis y sería desatado el fauto, el necio, Orión. Esto es lo que dice en el libro de Yod. Atarás las quimás y desatarás el que sí. Atarás las Pléyades y desatarás el Orión. Atarás las 7 estrellas en la mano derecha de aquel que tiene los 7 rúas. ¿Ok? Es Sardis. He aquí el que tiene los 7 rúas de Yahweh y el que tiene las 7 estrellas. ¿Este quién es? David. ¿Ok? El descendiente. Ahora, y desatarás el fauto. Por eso micramente Samael, Azazel y Lucifer. Entonces, y también esto se conecta con Yeshayahu capítulo 22, que muy claramente se le quitan las llaves a Sedna y se le pasan al profeta para que se convierta en tesorero de la casa de David, el portero, que Yahoshua Hamashiach dijo, yo soy el primero, él es la puerta, el primero es la puerta de las ovejas. Pero dijo, también seré la voz del buen pastor, el último, y el pastor guiará las ovejas por la puerta y el portero admite. Entonces, el primero es el Cohen, el portero es el profeta y el rey es la voz. ¿Ok? El portero es el profeta y la puerta es el Cohen. Entonces Yahoshua dijo, él es la puerta a las ovejas y las ovejas escucharán la voz del buen pastor. El buen pastor guiará sus ovejas a la puerta, el último al primero, pero el portero admite. Entonces es muy importante el primero, el profeta y el rey, el Cohen Abimelech. Entonces eso también es importante en Yohanan capítulo 11 para que lo puedan ver allí, lo puedan conectar en esas esencias. Entonces, en aquel día Yahweh será uno. Shema Yisrael, Yahweh vuestro Elohim, Yahweh Sehad. Entonces Yahweh será rey. ¿Ese es quién? El descendiente. Acuérdese que mi padre y yo haremos morada en vosotros. Entonces en aquel día Yahweh, Yud, Hei, Baut, Hei, este es nuestro ADN, será Melech. Entonces en aquel día entraremos en reino, ¿vale? Esto es importante entenderlo, pero antes de comprender ello, hay que ser vestidos con el Cohen. Hay que ser vestidos por el Navi para micramente en aquel día Yahweh en nuestro ADN será rey. Esto es importante. Entonces por eso recibimos vestiduras de Cohen del profeta, porque en aquel día Yahweh en nuestro ADN que ya fue sellado será rey para que seamos transfigurados y en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados. ¿Ok? Eso es importante.
Entonces en aquel día, ¿cuál día? Día primero. En aquel día será único y su nombre será único. Pero es que nuevamente, el Ejad, mis amados, el Ejad, si usted saca Yahweh de usted, mi amado, usted muere. Porque Yahweh a través de la palabra Yahoshua dijo, mi Padre y yo haremos morada en vosotros. Por eso Yahoshua le dijo a sus discípulos, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me habéis reconocido? Y Yahoshua muy claramente dijo, el que recibe a uno de mis pequeños, a mí me recibe, recibe a mi Padre que me envió. Entonces, el Padre y el Hijo hace mucho rato nos viene hablando a través de lo que son nuestros hermanos y no le hemos reconocido por la ceguera de la religión, porque es que nosotros somos una extensión de Elohim, porque somos su cetro, mi amado. Y en aquel día Yahweh será uno, rey en la tierra. Entonces, ¿hasta cuándo, pueblo, vamos a ver el pensamiento de religiones? Tenemos que tener un pensamiento de reino. Por eso el primero, Cohen, viene Moshe como profeta para que se levante el reino. Y por eso Samuel era Cohen y profeta ungiendo al reino. Como dice, levantaré un Cohen fiel que andará delante del ungido. Entonces eso es importante. Antes, pero el pueblo se adelantaría. Por eso vendría el falso Mesías. Shaul como el falso Mesías, que el pueblo aclamaría a través de lo que es la segunda bestia que levanta la imagen de la bestia. ¿Vale? Entonces, mucha gente se adelantará, como los falsos Yahudí que se adelantarán a los tiempos.